Hoy analizaremos la resolución 0156 del 2005 y la resolución 2851 del 2015. Antes de poder entrar a analizar estas dos resoluciones, vamos a ver unos conceptos previos para ello. Iniciamos con enfermedad laboral. Enfermedad laboral es toda contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Este concepto lo podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012. En esta misma ley nos habla sobre el segundo concepto que vamos a tratar, que es el accidente de trabajo en su artículo 3. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. El accidente de trabajo lo podemos catalogar como accidente grave. Este accidente grave lo podemos encontrar en el artículo 3 de la resolución 1401 del 2007. En él nos dice que todo aquel accidente grave es por consecuencia de amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, radio y cúbito, traumas cráneoencefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de manos tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas en la columna vertebral como compromiso de médula espinal, lesiones oculares que corresponden la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Ya conociendo estos tres conceptos podemos iniciar a abordar la resolución 0156 de enero 27 del 2005. En vista que el Estado obliga a reportar estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, nace la necesidad de crear la resolución 0156 del 2005, donde se unifica un formato de informe de accidentes de trabajo y enfermedad laboral con el fin de obtener datos que deben ser presentados por empleador a la ARL. En su artículo 1 habla sobre su objeto. ¿Cuál es su objeto? Pues adoptar los formatos del informe de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En su artículo 2 nos habla sobre el campo de aplicación. Esto quiere decir a quién les compete esta resolución. Empezamos con los empleadores, empresas públicas, privadas o mixtas, que pues ejecuten sus actividades laborales en nuestro país, que es Colombia. Contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativos, entidades administradoras al sistema de seguridad social integral, la Policía Nacional que corresponde a personal no uniformado y a las fuerzas militares que corresponden a personal civil. El artículo 3 de la resolución 156 del 2005 habla sobre las obligaciones de los empleadores y contratantes, esto haciendo un enfoque más profundo sobre el literal E del artículo 21 del decreto 1295 de 1994, donde dice que el empleador debe de notificar los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a las ARLs. La resolución 156 nos dice que el empleador y contratante debe de notificar a las entidades del sistema de seguridad social integral, que son las EPS, las IPS y las ARL. Y este debe de ir con copia al trabajador. Dicho diligenciamiento del informe de accidente de trabajo y enfermedad laboral se debe de realizar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. En caso de que el empleador haya enviado a las entidades del sistema información incompleta, estas entidades pueden solicitar al empleador documentación que requieran y tendrá un tiempo determinado de 2 días hábiles
correspondientes a la solicitud. En caso tal de que el empleador no suministre la información, las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral pueden dar aviso a la Dirección Territorial del Ministerio de Protección Social, actualmente llamado Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, para que determinen y hagan un proceso de investigación. Esto también, este diligenciamiento, en caso de que no se diligencie el formato de accidente y enfermedad laboral, se debe de tener en cuenta el informe que realice el trabajador, ya que en ningún caso se pueden negar las prestaciones asistenciales y económicas a que correspondan. El diligenciamiento del formato de accidente de trabajo y enfermedad laboral lo pueden hacer el empleador, el contratante, el representante legal o el que haga sus veces de representante. En caso de requerirse asesoría o capacitación para el diligenciamiento de este formato, se puede pedir la asesoría de las ARLs, ya que según el artículo 4 de la resolución 156, estas están en la obligación de asesorar y capacitar sobre el diligenciamiento de dicho formato. El artículo 5 de la resolución 156 habla sobre los objetivos del informe de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, teniendo en cuenta que estos objetivos son para dar aviso a las entidades correspondientes del sistema de seguridad social integral, como son las EPS, las IPS y las ARLs. Sirven para determinar el origen de un accidente de trabajo y enfermedad laboral. Aportan un elemento inicial para la investigación de dichos eventos. Determina las causas y determina medidas preventivas para que no vuelvan a ocurrir dichos eventos. También se puede, según los objetivos del informe, también es obtener estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. Por último punto, es servir como fundamento para la asignación de reservas para las ARLs. Denominado periodo de transición, nos dice que las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, los empleadores, contratantes, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dispondrán de 4 meses para implementar los formatos adoptados en esta resolución, los cuales no podrán ser modificados ni sustituidos. El artículo 8, denominado Reporte de Información, nos dice que las administradoras de riesgos profesionales entregarán a la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social toda la información mensualmente de acuerdo con los archivos definidos en el anexo técnico número 2 de esta resolución. Esta información deberá ser enviada dentro de los 45 días siguientes al calendario. El artículo 9, denominado Presentación y Recepción de la Información, nos habla de que la información será representada por medio magnético o por transferencia electrónica a la Dirección General de los Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social. Esta información debe ser enviada dentro de los plazos señalados en la presente resolución. Los obligados a reportar la información a quien se refiere la presente resolución deberán garantizar su consistencia, veracidad y el cumplimiento de la estructura definida en los anexos técnicos que forman parte integral de esta resolución. Estos medios magnéticos enviados deberán entregarse acompañados de una comunicación suscrita por el representante legal de la Administración de Riesgos Profesionales como garantía de que los datos enviados correspondan con los reportados por el empleador y que su consistencia ha sido evaluada. Cuando esta información sea reportada por transferencia electrónica, la comunicación respectiva se remitirá a la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social dentro del plazo establecido para el envío de la información.
El artículo 10, denominado Reserva en el manejo de información, nos dice que los organismos de dirección, vigilancia y control serán obligados a mantener y reportar la información. Deberán observar la reserva que establece la ley para algunos documentos. Por tal razón, estos deberán utilizarse única y exclusivamente para los fines de la presente resolución. El artículo 11, denominado Sanciones, nos dice que quienes infrinjan las disposiciones establecidas en la presente resolución se harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Por último, el artículo 12, denominado Vigencia y Derogatorias, nos habla de que la presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la resolución 4059 de 1995. En el anexo técnico número 1 de la resolución 0156 del 2005 nos da el instructivo para el diligenciamiento del formato de un informe para accidente de trabajo del empleador o contratante. Como podrán ver, en la primera casilla en este formato podemos observar que se solicita la siguiente información. EPS a la que está afiliada. Hace referencia a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado el trabajador que sufrió el accidente de trabajo. El código de la EPS está establecido por la Superintendencia Nacional de Salud, en el cual la podrán consultar en la página web. La ARL a la que está afiliada. Hace referencia a la administradora de riesgos laborales a las que se encuentra afiliada el empleador o trabajador independiente según el caso, al momento de ocurrencia del accidente de trabajo que se reporta. De igual forma, cada ARL tiene un código. Luego nos solicita la afiliación a la AFP. Esta casilla se trata de la afiliación al fondo de pensión. El siguiente cuadrante nos solicita la identificación general del empleador, contratante o cooperativa. En su primer fila podemos encontrar la identificación del empleador, contratante o cooperativa, que se refiere a todos los datos de identificación, el nombre de la razón social, la actividad económica, el número de identificación de ese empleador, contratante o cooperativa, teléfono, número de fax, correo electrónico, dirección, departamento, municipio, centro de trabajo donde labora. Aquí se debe seleccionar si es en la principal o si tiene sucursales. El segundo cuadrante nos nombra la información de la persona que se accidentó. Entonces está el tipo de vinculación, si es un trabajador de planta, emisión, cooperado, estudiante o aprendiz e independiente. Son como los 3 ítems que se puede seleccionar con una X. Nombres y apellidos completos del accidentado, número de identificación, fecha de nacimiento, dirección, o sea, donde reside, teléfono, departamento, municipio, si donde se vive es una zona rural o urbana, ocupación habitual, que hace referencia al oficio o profesión que generalmente se define en los términos de la combinación de trabajo, tareas y funciones desempeñadas por el trabajador que sufre el accidente. El salario, la fecha de ingreso de la empresa y la jornada habitual, si es diurna, nocturna, mixta o por turnos. Otro tramo del informe aparece la información sobre accidentes. Aquí aparece la fecha del accidente, que debe ser día, mes, año, hora del accidente, día del accidente. En este día del accidente se marca solamente el día de la semana, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
Luego aparece la descripción del accidente, donde este espacio debe plasmar un breve hecho de qué originó el accidente y el mecanismo de ocurrencia, involucrando todo lo que considere importante. Luego aparece sobre las personas que presenciaron el accidente como testigos y la firma del responsable del informe y la fecha del diligenciamiento. El segundo anexo es el formato de informe de enfermedad profesional. Entonces acá encontramos que se debe plasmar a qué PS, Fondo de Pensión y Administradora de Riesgos Laborales está afiliado la persona que presenta la enfermedad, una identificación general, si es el empleador, contratante, independiente, cooperativa de trabajo asociado, agremiaciones o asociaciones, nombre de la razón social, nombre de la actividad económica, el tipo de identificación, la dirección principal, número de contactos, correos electrónicos, departamentos, municipios, los centros de trabajo donde labora el trabajador, los nombres de la actividad económica del centro de trabajo, de igualmente su dirección, teléfono, departamento y municipio. El segundo tramo es la información de la persona que le diagnostican la enfermedad. Entonces aparece el número de identificación del trabajador, la fecha de nacimiento, su género, el tipo de vinculación laboral, nombres completos, dirección, o sea, donde reside, teléfonos, departamento y municipio donde él viva, ocupación habitual, fecha de ingreso de la empresa, salarios u honorarios mensuales y la jornada habitual de trabajo, si es diurna, nocturna, mixta o por turnos. El tercer tramo es la información sobre la enfermedad. Si el diagnóstico fue generado por médico de la EPS o un médico de IPS o un médico de la Administración de Riesgos Laborales o el médico que pronto tenga propio la empresa o un médico particular. Adicional a esto, se debe consignar apellidos y nombres del médico, el número de registro del médico, la firma y los diagnósticos que le haya formulado con sus respectivos CIE-10 y la fecha. Un cuarto tramo es la información sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Entonces están descritos por químicos, físicos, biológicos y ambientales, también ergonómicos y el tiempo de exposición. Entonces, en este tiempo de exposición, pues si ha adquirido en otras empresas, los factores asociados y los tiempos, que lo relaciona en meses. Por otra parte, se reporta la información sobre evaluaciones médicas ocupacionales realizadas al trabajador, si le realizaron una preocupacional, que es la de ingreso, la periódica o la de egreso post o postocupacional. Por último, está el monitoreo relacionado con la enfermedad, si se han realizado mediciones higiénicas, nombre del monitoreo y las fechas. Al final debe firmar la persona responsable del informe con su cargo, firma y diligenciamiento del mismo. La resolución 2851 del 2015 modifica el artículo 3 de la resolución 156 del 2005, relacionando más al empleador con la dirección territorial del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta los artículos del decreto 1072 del 2015, los cuales son el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 1, en los artículos 6 y 7, donde dice que los accidentes de trabajo graves, mortales o enfermedades laborales se deben de notificar a las entidades de seguridad social integral, como son las EPS, las IPS y las ARLs. También se debe de notificar a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
y este debe de ir con copia al trabajador dentro de los tiempos estipulados. Es importante tener en cuenta que los accidentes graves, como son amputación de alguna parte del cuerpo, afectaciones en el ojo que comprometan la agudeza visual, quemaduras de segundo, tercer grado, traumas craneoencefálicos o todos aquellos accidentes graves contemplados dentro de la resolución 1401 del 2007, además de ser notificado dentro de los 2 días siguientes a la ocurrencia del evento a dichas entidades, a la dirección territorial y al trabajador, se debe de hacer una investigación en compañía del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía si es el caso. Esta investigación se debe de entregar a las ARLs dentro de los 15 días calendarios correspondientes a ocurrido el evento. Las ARLs posteriormente emitirán un concepto y unas medidas preventivas para implementar en dicha organización. Esta emisión del concepto se debe de enviar dentro de los 15 días hábiles correspondientes. En caso de los accidentes de trabajo mortales, las ARLs deben de enviar a la Dirección Regional o Seccional del Trabajo y a la Oficina de Trabajo la investigación del accidente, la emisión del concepto y la copia del accidente de trabajo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto. En cualquier momento, la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo puede solicitar a cualquier entidad o al empleador cualquier documentación que requiera. Es importante tener los tiempos establecidos para dicha notificación. Tener en cuenta que se debe de hacer la notificación dentro de los 2 días, siguientes a la ocurrencia del evento a las ARLs. En caso de que la información esté incompleta, las entidades de la Seguridad Social Integral pueden solicitar al empleador cualquier documentación requerida y esta deben de responder dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud de los documentos. En caso debe de ir con copia, esta solicitud debe de ir con copia a todas las entidades de la Seguridad Social Integral y a la